Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de Promotores Urbanos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Descubrí cómo adquirir un apartamento sostenible sin comprometer su bolsillo. Esto va a ser una actividad que los va a emocionar muchísimo, así que nuevamente gracias por estar acá y estoy segura que la van a pasar muy bien. Esta actividad forma parte de un ciclo de charlas y webinars que estaremos realizando con el propósito de brindarles información relevante para tomar esa decisión tan importante y cumplir el sueño de tener un apartamento propio. Quiero contarles un poquito sobre Promotores Urbanos, que es una desarrolladora urbanística que está en Costa Rica desde el 2010 y surge como una alternativa para el desarrollo de proyectos asequibles a través de espacios construidos con sensibilidad, calidad y esmero, como es el caso de Vistas del Bosque, ubicado en Jardines de Aguacaliente de Cartago, y también estas son casas en condominio para entrega inmediata de 2 plantas, tienen 4 habitaciones, 2 parqueos, 2 baños, acceso a un jardín con tapias y seguridad 24/7, con excelentes opciones de financiamiento y precios muy asequibles. Y está siempre verde en Desamparados. Estos son apartamentos de 3 habitaciones con piscina, gimnasio, senderos, huertas comunales, zonas verdes y rodeado de naturaleza. Por eso es el proyecto del que vamos a estar hablando con más detalles hoy. Estos apartamentos ya se inició en la etapa de construcción, así que no pueden perderse la oportunidad de hacer su compra y queremos decirles que en este webinar a quienes se nos hayan unido van a tener un beneficio especial y es que tendrán la oportunidad de obtener la primera cuota gratis. Escuchen ustedes, la primera cuota gratis al reservar su apartamento en Siempre Verde. Bueno, y con toda esta información tan relevante, vamos a dar paso ahora y vamos a contarles quién es el distinguido expositor de hoy. Él es José Rodríguez. Josué es director de CIRU y experto en bienestar financiero y con su conocimiento ha impactado a más de 800 emprendimientos, llegando a más de 26.600 personas. Josué, muy buenas noches. Un placer de verdad que nos acompaña acá en Promotores Urbanos y para hablar un poquito y conocer de esta alternativa sostenible que es Siempre Verde. ¿Cómo está, Josué? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos escuchan de forma sincrónica y para todos los que nos escucharán de forma asincrónica. Para nosotros es un placer acompañar una vez más a promotores urbanos en este tema. Y tengo que decir que yo me siento muy honrado y me gusta mucho porque algo que ustedes me habían comentado y cuando me tocó ir a hacer la visita fue, de verdad son viviendas asequibles, y cuando yo vi las características, yo decía, no, no sé, voy a ir a ver, voy a ir a conocer, y cuando fui quedé realmente impresionado del modelo de construcción que ustedes manejen, y estoy muy contento porque hoy vamos a hablar de algo que es bien importante, y es cómo unimos la sostenibilidad social, la ambiental y la financiera, o sea, que nos alcance en el bolsillo, que nos sintamos cómodos, pero que ayudemos también al planeta, y cómo esas tres se pueden concluir y se pueden cumplir a través de una vivienda. Entonces, Josué, encantado. bienvenido, de verdad, un placer es para nosotros tenerlo por segunda oportunidad con estos mensajes y este conocimiento que usted quiere compartir con todas las personas que están siguiendo también a promotores urbanos. Lo dejo porque usted aquí es quien nos va a dar todo su conocimiento, así que adelante y con toda la confianza, por favor. Buenísimo. Bueno, y arrancamos entonces con esta charla que se llama Invierte en bienes raíces de manera accesible, rentable y sostenible. Vean, esto suena como misión imposible, suena como algo difícil, pero como les decía, de promotores urbanos lo ha venido logrando y lo ha venido haciendo y eso nos encanta a nosotros compartirlo. Entonces queremos enseñarle lo que usted tiene que saber a la hora de que vaya a invertir en su casa o sobre todo si usted quiere ser inversionista en bienes raíces. Recordemos que las personas inversionistas pueden invertir en productos financieros, pueden invertir en negocios y emprendimientos, pero también pueden invertir en bienes raíces. Y hoy vamos a ver de forma muy sencilla lo que usted tiene que saber si lo va a hacer por inversión o para primera vivienda o para casa, lo que tiene que saber para invertir en un hogar que sea accesible, rentable y sostenible. Bueno, y quería contarles una primera frase que es bien importante y es que no podemos tener vidas prósperas en un mundo arruinado. Y es que yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros no somos
la primera especie de sapiens, o sea, la primera civilización de seres humanos que ha estado acá. Han habido otras en el pasado, y en particular quería contarles sobre la civilización maya, ¿verdad? Una cultura que se extiende por gran parte de México y Guatemala. Y esta fue una civilización que cuenta la historia, ¿verdad? Fui yo allá a Guatemala, Tikal, lugar precioso. De ahí era un pueblo que tenía un desarrollo de comercio importantísimo, era un pueblo que tenía un desarrollo arquitectónico de construcción importantísimo, y venían con una sostenibilidad ambiental bastante bien equilibrada, hasta que en unas generaciones algunos líderes, ¿verdad?, se ponen a convencerlos de que esto y que el otro y que hay que hacer unas pirámides y se van en esa línea y se les olvida eh, que no podemos tener vidas prósperas en un mundo arruinado, y resulta que la tasa en la que ellos talan los árboles para construir pirámides era mucho más rápida de lo que se necesitaba para que se regenerara la naturaleza. Terminan deforestando todo el bosque para construir ciudades gigantescas, y en ese punto pues empiezan a quedar sin agua, y toda la cultura maya milenaria colapsa porque se les olvidó que no se puede prosperar. No podemos tener sociedades prósperas en un mundo arruinado. Y por eso la importancia de entender, en este caso nosotros, el mundo occidental, de que tenemos que aprender así a prosperar, a crecer económicamente, a que está ok y que está súper bien que usted sueñe con tener su casita propia, que está súper bien con que usted sueñe con su apartamento, en el que usted invita a sus amigos y a su familia y se toma su cafecito en las mañanas y ve esas vistas lindísimas, ¿verdad? Que vimos en los videos y que ahora vamos a ver, preciosas, y que usted está en un lugar armonioso, y eso está súper bien, pero hay que hacerlo conectando con empresas y organizaciones que no solo se preocupan porque nosotros vivamos bien, sino porque vivamos en armonía con las comunidades y con el medio ambiente. Y por eso es tan importante este proyecto que estamos hablando, porque este proyecto no solo genera sostenibilidad financiera para que cada uno de ustedes pueda hacerle frente a su vivienda, sino que lo hace promoviendo la sostenibilidad social al reactivar la economía de los lugares donde desarrollan, ¿verdad? Porque cada vez que se desarrolla un condominio, vean qué interesante, se desarrolla bienestar social, porque hay un montón de empleos directos e indirectos que se generan con ese condominio, y también en este caso con promotores urbanos se genera una sostenibilidad ambiental, dado que se construye con una perspectiva que toma en cuenta el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La importancia de la economía sostenible y resiliente, cómo una vida sostenible es asequible, y después vamos a hacer lo que, si usted es inversionista y usted tiene sus ahorritos y trabaja en una empresa transnacional y tiene tal vez su salarito y su pareja también, y le está yendo bien, y usted dice, pero ¿dónde invierto? Y yo quiero enseñarles cómo pueden hacer estos análisis financieros con inteligencia artificial, para saber cuál es la mejor decisión en armonía con el medio ambiente, con las comunidades, pero también con su cuenta bancaria. Entonces, vamos a ver ese tema. Así que el primero que vamos a hablar es de la economía sostenible y resiliente. Y es que vean, el cambio climático, en serio, no, esto no es de, es que yo soy muy, sensible a estos temas del medio ambiente y me preocupa. No, vean, ya hay evidencia clara y científica de que el mundo está experimentando cambios medioambientales importantes. Y estos cambios medioambientales tienen implicaciones con las que tenemos que trabajar. Y es que después de cierta temperatura en ciertas partes del mundo, los lugares donde antes se cosechaban pierden esa capacidad. Voy a volver a decir eso porque suena muy sencillo. Esto quiere decir que hay lugares en África, y hay lugares en Asia, y hay ciertos lugares en América Latina donde, una vez que la temperatura llega a los 42 grados o supera los 40 grados, ahí se vuelve imposible cosechar. Y eso quiere decir que empiezan a haber ciertas implicaciones en términos de la soberanía alimenticia. Y eso es un tema real. Pero ahí no solo queda la cosa. También este calentamiento global y los cambios climáticos generan migraciones de personas muy importantes. Hay personas
flujos de personas completas que van a empezar a migrar de un continente a otro. Y esto como civilización tenemos que empezar a prepararnos. Y también hay ciertos cambios climáticos que van a hacer que las lluvias de antes se puedan convertir en inundaciones y que los días calurosos se conviertan en sequías. Y por eso es importante entender que hay que cambiar de paradigma. Ya no podemos pensar de la forma en la que pensábamos antes. Hay que reinventarnos poco a poco, porque eso no se hace la carrera, ¿verdad? Porque recuerden que sí, tenemos que cuidar el medio ambiente, pero tenemos que también cuidar las cuentas bancarias y también tenemos que cuidar la sociedad. Entonces son transiciones poco a poco, pero debemos caminar hacia una economía sostenible y resiliente. Ya no es un tema de que ya no es un tema de que ya las inundaciones pasan, ya las sequías están pasando y están aumentando y tenemos que aprender a ser resilientes. Y por eso, a la hora de elegir una vivienda, es importante tomar en cuenta una vivienda sostenible, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, la sostenibilidad ambiental tiene que ver con cómo hago para construir, trabajar, transportarme, tratando de generar el menor impacto en el medio ambiente. Y si lo genero, porque es normal, y todos los seres humanos, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto en el medio ambiente, ¿cómo lo mitigo o cómo lo compenso? ¿Y qué significa eso? Mitigar significa que si a la hora de ir al supermercado me compro un producto y ese producto termina en los océanos, ¿verdad? El plástico, ¿y cómo hago para buscar otros productos que el plástico no termine en la pancita de los peces y eso a su vez en nuestra dieta? Eso es mitigar. Y compensar es que si yo no puedo hacer eso, porque por ejemplo, y compro muebles de madera, que está maravilloso, ¿cómo hago para compensar el impacto? Y es que usted vota con su dinero usted elige. Y por eso hay que buscar proyectos que tomen en cuenta la sostenibilidad ambiental, porque el mundo solo es uno. Y por más que queramos crecer, si crecemos por encima de lo que dura el medio ambiente en regenerarse, porque el mundo sí se regenera, pero tiene sus tiempos. Y si crecemos por encima de esos tiempos, va a estar complicado. Entonces, la sostenibilidad ambiental va por esa línea. La sostenibilidad social, por otro lado, quiere decir de que nosotros no podemos crecer de forma indefinida a costa de las demás personas. Si para usted crecer le tiene que poner el zapato encima a alguien más, dudo mucho que eso se pueda sostener en el tiempo. Está comprobado que cuando aprendemos a interrelacionarnos en nuestras comunidades, las personas prosperan. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay un estudio bien interesante donde se demostró cómo es que hay sociedades que ante una catástrofe se levantan y cómo hay otras que quedan arruinadas. Y es bien interesante el estudio, ¿verdad? Estudió las sociedades en China, estudió sociedades en Corea del Sur y estudió ciertas sociedades del Medio Oriente, incluyendo la cultura en ciertos pueblos de Israel, personas que han pasado tragedias horribles y cómo es que se logran levantar. Y créanlo ustedes o no, se debe a la sostenibilidad social. Porque cuando nosotros entendemos que debe haber una interdependencia y no una independencia, ¿ok? Cuando yo me doy cuenta que si yo prospero solo a costa de los demás, eso a largo plazo me va a pasar a la factura, pero si que aprendemos a todos a ir prosperando en comunidad, eso genera un elemento que es importantísimo, que es la resiliencia. Y la resiliencia es que tan rápido nos levantamos de los bombazos que nos pega el medio ambiente o las condiciones sociales. Y es que cuando usted cuida el medio ambiente y cuando usted cuida su comunidad, eso le permite crecer de forma sostenible. Porque ¿de qué sirve hacer usted un montón de plata hoy si mañana no tiene ni para comprar comida? Porque los billetes y las monedas le pueden sobrar o los ceros en la cuenta bancaria. Pero si ya no hay tierras cultivables, pero si ya no hay oxígeno respirable, pero si tenemos inestabilidad social, no lo logramos. Y por eso les quería compartir el concepto de economía de dona. Economía de dona. Y es bien importante. La economía de dona lo que dice es que nosotros no podemos crecer, en palabras muy sencillas, estripando a las demás personas, o sea, destruyendo nuestras comunidades, nuestra sociedad. No podemos crecer a ese ritmo
y tampoco podemos crecer más rápido de lo que se regenera en nuestro planeta. Y entonces, entre lo que las personas se acomodan en nuestras comunidades y el planeta se regenera, a eso se le llama la economía de dona. Es el brinco que como sociedad, que como civilización humana estamos dando. Estamos brincando de la sociedad del consumo inconsciente, ¿verdad? De yo compro, 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 gasto, gasto, gasto y hoy estamos y mañana no sabemos y ahí, ¿verdad? A una sociedad donde empieza el consumo consciente. Y el consumo consciente no es un consumo moralista de, "Ay, hay que ser bueno, hay que cuidar el medio ambiente". No, es un consumo que entiende de forma racional que si no compramos en espacios adecuados, si no vivimos en espacios adecuados, eso nos va a pasar a factura. Lo cual me lleva al siguiente tema. Bueno, ocupamos una vida sostenible y asequible. Y es que ocupamos repensar la forma en la que compramos, vivimos, viajamos y nos vestimos. Voy a volver a decir eso. Tenemos que aprender a repensar la forma en la que vivimos, o sea, dónde vivimos, en la que viajamos y donde vestimos y hasta lo que compramos. Y es que recuerden que con el tema del calentamiento global hay que tomar en cuenta el gasto de electricidad que pueda aumentar. Entonces, compremos en espacios que tengan buena iluminación natural, donde la luz pueda entrar, porque va a llegar un momento en donde la electricidad se puede encarecer. Compremos en espacios que tengan buena ventilación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde la temperatura de la Tierra va a subir y si usted no está rodeado de zonas verdes que mitiguen esto, eso le va a pasar la factura a su bolsillo. Compremos en lugares donde sepamos que tenemos buenos suministros y buenos accesos a los recursos básicos. Y resulta que, y por eso me alegra mucho hablarlo, desde promotores urbanos, con quienes ya hemos colaborado anteriormente, sus desarrollos inmobiliarios toman en cuenta no solo que el alcance esté a su bolsillo, sino que buscan espacios que tengan armonía con el medio ambiente. Y por otro lado, y esto a mí me encanta, cada vez que se desarrollan enclaves habitacionales, como los que desarrollan promotores urbanos, se genera bienestar social, porque adivinen qué, resulta que ocupamos a alguien que le dé mantenimiento a los jardines y ahí generamos empleo. Resulta que ocupamos a alguien que nos ayude con la seguridad y ahí generamos empleo. Resulta que ocupamos a alguien que nos ayude con el lavado de los vehículos y ahí generamos empleo. Y ocupamos a alguien que nos ayude a pasear a los perritos, porque a veces no nos da chance de pasear a los perritos, de ahí generamos empleo. Y resulta que ocupamos a alguien que nos ayude a hacer ejercicio de forma correcta y ahí empezamos a generar empleo. Y entonces resulta que promotores urbanos, gracias a su desarrollo, no solo generan bienestar ambiental, ¿verdad? Y sostenibilidad ambiental, sino que también genera bienestar social al ayudar a la comunidad, porque también donde ellos desarrollan se ocupa un supermercado y se ocupan una serie de necesidades y empezamos a generar empleos directos e indirectos y empezamos a crear comunidades de personas productivas y sostenibles. Entonces hay que repensar la forma en la que vivimos y la forma en la que viajamos. Recuerden que con la llegada del COVID y con la llegada de la inteligencia artificial y con la llegada de la cuarta revolución industrial, el trabajo de la casa, el home office o el teletrabajo vino a quedarse. Y ahora ocupamos entender que el transporte cambia y la dinámica de cómo nos movilizamos cambia. Y también hay que pensar la forma en la que vestimos y las cosas que compramos. Entonces, desde nuestro hogar es importante elegir espacios habitacionales que se adapten de forma resiliente a los cambios que van a venir, porque van a venir, ya no es cuento. Y no es que ya van a venir, es que ya vinieron. Ya hay evidencia suficiente de que ya estamos teniendo implicaciones en el medio ambiente y resulta que el medio ambiente no es solo y hace calor, es, puede ser que hay lugares donde no haya tanta agua y puede ser que haya lugares donde en el mundo, sobre todo en Asia y sobre todo en África, en ciertas partes, donde los suelos para cosechar ya no sean los mismos. Así que vamos a tomar en cuenta esta decisión desde la perspectiva
ambiental. Y por eso les quiero San compartir José este video. necesita de nosotros y cada vez nos demanda ser personas más conscientes, más felices y más activas. Descubrí un lugar rodeado de belleza, donde el sueño de una vida verde se hace realidad. Bienvenidos a Siempre Verde. Un lugar donde vos y tu familia pueden echar raíces, crear recuerdos y experiencias únicas al hacer de la naturaleza su nuevo hogar. Aquí los sueños crecen altos y frondosos. Un proyecto con una ubicación privilegiada, de fácil acceso y céntrico entre una ciudad llena de servicios, con todo lo que necesitas para tener una vida llena de bienestar y comodidad. Viví Verde, en el corazón de Desamparados. Un proyecto de promotores urbanos. Bueno, y ahora sí, viene la parte que todos queríamos conocer y es, bueno, Josué, ya comprendí, ya entendí cómo hacer para vivir de forma sostenible, cómo hacer para vivir de forma agradable con el medio ambiente y con mis comunidades, pero vamos a hablar ahora sí de la tercera fase o la tercera parte de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad financiera. Así que en esta sostenibilidad financiera es bien importante comprender un elemento que marca la diferencia y es el análisis antes de comprar. Ok, entonces vamos a trabajar aquí en algo bien exclusivo que diseñamos para cada uno de ustedes que tiene que ver con el análisis financiero. Ok, el análisis financiero a la hora de comprar una casa. Lo que usted tiene que saber, ya vimos que tiene que ser un espacio que ayude a las comunidades, que ayude a nuestros entornos sociales. Ahí ya hicimos check. Ya sabemos que vamos a generar empleo, vamos a generar bienestar en las comunidades, en desamparados. Ahora sí, ya sabemos que es un lugar que toma en cuenta la resiliencia económica, que toma en cuenta los aumentos de temperatura que van a haber, que toma en cuenta la importancia de la ventilación natural, que toma en cuenta la importancia de estar rodeado de un lugar verde, no solo por las vistas, sino para mantener una temperatura adecuada y combatir esos problemas que pueden ocurrir. Y también el tener espacios verdes nos garantiza que va a haber una buena absorción de los suelos ante eventuales situaciones de lluvia. Por tanto, ya tenemos el check de bienestar y sostenibilidad desde el lado ambiental. Pero nuevamente, tenemos que tomar en cuenta también la sostenibilidad financiera. Y la sostenibilidad financiera nos permite, ahora sí, desde el sombrero de inversionistas, cómo manejar nuestras decisiones en relación con la compra. Así que vamos a hacer el check. El cheque es que sean accesibles. ¿Y qué significa? Que estos desarrollos inmobiliarios que están promoviendo promotores urbanos, yo doy fe que están hechos para la clase media costarricense. Yo quedé sorprendido y de verdad eso a mí me convenció. Yo les dije, yo los voy a apoyar porque en Costa Rica para nadie es un secreto que es difícil que una familia de clase media logre comprar una casa. Y yo tenía esa preocupación y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para que la gente de clase media compre una casa? Y resulta que Promotores Urbanos ha venido trabajando en un sistema de construcción amigable con el medio ambiente que genera bienestar en las comunidades donde trabaja, porque genera estos puntos de bienestar, los hace accesibles a precios razonables, sostenibles, tomando en cuenta el medio ambiente. Y hoy les voy a demostrar cómo asegurarse, porque ahora sí, la responsabilidad es de ustedes para hacer que esa decisión sea rentable. Así que preste muchísima atención porque vamos a trabajar en una serie de variables. Ok, ahora sí, aquí es donde tiene que apuntar. A ver, Josué, ¿qué tengo que tomar en cuenta para asegurarme que este proyecto me va a dar sostenibilidad financiera para que usted y su familia puedan vivir de forma tranquila y sostenible en ese lugar? Ok, tenemos que tomar en cuenta el valor de la propiedad, la plusvalía, ¿ok?
Y aquí le estoy hablando principalmente a las personas inversionistas. Si usted es una pareja joven que quiere también invertir en bienes raíces y quiere comprar un apartamento de forma seria y, responsable, estos son los elementos que tienen que tomar en cuenta. Pero también si es su primera vivienda, hay que tomar en cuenta esto a la hora de hacer análisis financiero. Dicho sea de paso que como familia yo tengo que bueno, saber que tengo un ingreso suficiente y que tengo un nivel de endeudamiento suficiente para poder entrarle a esta obligación. Pero partiendo del hecho y obviando que ya tenemos un ingreso suficiente y un nivel de endeudamiento razonable y que tenemos los ahorritos para hacer frente a este tipo de inversión, vamos a ver cómo se analiza a la hora de comprar. Y lo más fácil, como usted dice, ay, Josué, a ver, pero es que a mí no me salen las matemáticas y esto, los números, a mí me cuesta. No lo vamos a hacer en Excel para ayudarles a ustedes, lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Así que ponga atención porque nada más hay que saber poner los prompts adecuados. Los prompts son las instrucciones que hay que poner en la inteligencia artificial y con eso vamos a hacer el análisis. Y recuerde que esto va a quedar grabado para todos los que nos ven asincrónicamente y que usted pueda hacer este análisis, copiar las instrucciones exactamente igual, que usted pueda ver cómo se analiza para ver si va a ser rentable o no. Así que tenemos que tomar en cuenta los gastos asociados. Es importante comprender que cuando vivimos en una comunidad como un condominio, hay que tomar en cuenta las cuotas, hay que tomar en cuenta los impuestos y hay que tomar en cuenta los gastos de mantenimiento, sobre todo si usted va a alquilar, ¿ok? Si usted va a alquilar, ¿verdad? Estamos pensando en esto como una inversión. La plusvalía del terreno también, porque puede ser que usted lo compre y después de unos 5 o 10 años, como vamos a trabajar en el ejemplo, usted decide venderlo. Usted decide venderlo y entonces hacemos ese cambio. Entonces hay que tomar en cuenta los ingresos futuros que usted va a recibir, las salidas de dinero y las condiciones de financiamiento. ¿Ok? Yo le recomiendo que cotice con diversas entidades, busque diferentes plazos, busque diferentes tasas. Hay que tomar en cuenta la prima, ¿verdad? Los gastos de formalización. Y entonces aquí vamos a tomar en cuenta dos indicadores bien importantes. El primero, el cap rate y el ROI. Pero vamos a decir en español, de forma potable. ¿Qué es esto, verdad? O sea, a ver, ya entendimos que tenemos que tener armonía con el medio ambiente, porque resulta que tenemos que tener una, una, este, una sostenibilidad con el medio ambiente. Ahí vi que nos tienen unas preguntitas, apenas terminamos el ejemplo, lo trabajamos para que lo podamos trabajar. Ahí vi que estaban participando en el chat. Entonces, tenemos que ser amigables con el medio ambiente, tenemos que entender que nuestra comunidad debe ser socialmente sostenible, ¿verdad? No podemos estar en una sociedad arruinada y pretender vivir en un mundo amurallado. Entonces, sabemos que este tipo de desarrollos traen bienestar a los lugares donde se construyen, pero también rentabilidad financiera. Y para esto, para entender la rentabilidad financiera, tenemos que entender el famoso ROI. Y véanlo, se lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, bien sencilla. Y aquí se los voy a dibujar. Y resulta que uno tiene, cualquier inversión que uno hace, uno tiene un ingreso que le genera esa inversión, cualquiera que uno quiera. Y después uno le genera aquí, le quita los gastos, ¿verdad? Y eso nos genera una ganancia. Entonces yo llegué, vean ahí que se los estoy dibujando bien sencillito. Uno tiene una ganancia y después uno agarra esa ganancia y la divide entre esos gastos que usted generó. Y eso le dice un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje. Entonces vamos a decir que ese porcentaje, eh, vamos a decir que ese porcentaje es de un 7%.
Entonces, quiere decir que de cada $100, por si nos escuchan de diversos países, o cada 100 colones que yo invertí en bienes raíces, en comprar un apartamento, después de un plazo determinado, me dejó $7 de ganancia. $7 de ganancia. Ok, eso es lo que vamos a aprender a medir. Eso es lo que vamos a aprender a medir en este análisis. Entonces, como les comentaba, vamos a irnos. Ahora sí, ya entendimos bien el esquema. Vamos aquí a que me enfoque bien la cámara. Dame un segundito. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir a la inteligencia artificial y vean qué interesante. Vean que hasta les hicimos este análisis para que lo puedan hacer desde cero. Entonces nos vamos a ir aquí a la inteligencia artificial para ver la sostenibilidad financiera. Entonces lo primero que le vamos a decir para que nos ayude es asume, este es el primer prompt, que eres un experto en análisis financiero. Ese es el primer paso. Financiero en especializado en bienes raíces. Ok, ahí ven que va a ver quedando grabado y lo pueden ir viendo poco a poco. Ya le pusimos, ya lo pusimos a memorizar. Ya él sabe que todo el análisis lo vamos a hacer. Entonces, ayúdame a realizar el siguiente análisis de rentabilidad. ROI y cap rate. Toma en cuenta los siguientes. Ahí después estas instrucciones se las vamos a tomar en cuenta para que ustedes puedan usar todas las veces que quieran. Y recuerden que pueden entrar aquí a OpenAI y ahí en ChatGPT o en Gemini, ahí usted puede hacer este análisis. Entonces, vamos a ponerle aquí las instrucciones de un caso. Voy a ponerle pausa y vamos a darle aquí editar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un lugar donde el valor de la propiedad es vamos a ponerle $120,000, ¿verdad? Para este ejemplo. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco en cada una de las características. 2, estima una plusvalía tomando en cuenta que la propiedad está ubicada en el GAM de Costa Rica, el gran área metropolitana. 3, vean cómo vamos colocando paso a paso cada uno de los elementos. Asume que se dará una prima, o sea, un down payment, por si estamos viéndolo en otros idiomas, del 20% del valor de la propiedad. Vean cómo vamos poniendo poco a poco las instrucciones. Si alguno tiene duda aquí, lo vamos a ir viendo para que cada uno de ustedes lo pueda calcular y pueda ir viendo. ¿Sí? 4. El apartamento se estará
alquilando, y ahí uno hace un estudio de mercado. Aquí, para efectos del ejemplo, usted puede llegar y preguntar, mira, más o menos en cuánto, vamos a poner que se está alquilando en unos $800 al mes. 5. Toma en cuenta los gastos mensuales como, 2 puntos, cuota de mantenimiento, que vamos a ponerle aquí que son $100 para el ejemplo, impuestos municipales, que vamos a poner que son un total de $20 al mes, en el ejemplo, y gastos anuales de mantenimiento de $600. Ok, vean ustedes, ya hemos puesto 5 puntos. Son 5 puntos donde hay que empezar a ponerle poco a poco. Ok, ya vimos eso. Ya vimos entonces el valor de la propiedad, la plusvalía, los gastos asociados, los ingresos futuros. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ponerle las condiciones de financiamiento. Se financiará la propiedad a 30 años con vamos a ponerle una tasa, vamos a poner una tasa del 7% anual. Vamos a ponerle más parecida a la realidad, 8% anual. Realiza primero, ya les voy a explicar las definiciones. Entonces aquí le ponemos, con base en los siguientes datos, calcula. 1. El cap rate, que ahorita lo vamos a ver, y ve el ROI a 10 años, ¿ok? Porque es importante comprender que estas inversiones no ocurren. No ocurren de la noche a la mañana. Considera la plusvalía. Y vean ustedes que con solo colocar estos 6 puntos en la inteligencia artificial y estos 2 indicadores, que ROI es Return Over Investment y el cap rate es de cada $100 que yo invierto en una propiedad, eh, cuánto me deja hoy en día. Y le vamos a dar aquí Save and Submit y vamos a esperar que se haga el análisis. Vamos a ir viendo poco a poco. Ya vamos a ir viendo para que se calcule. Y ya casi vemos las preguntas.
Ahí están haciendo los cálculos. Vamos a dar un chancecito. Vean ustedes que por dicha no hay que hacer la matemática. A veces hay que revisarlo, ¿verdad? Recuerden que la inteligencia artificial no crea con uno, co-crea con las personas. Vamos a hacerle aquí un ajuste precisamente. Coma, calcula mensual del préstamo y agrega los intereses como parte de los gastos mensuales. Vamos a darle de nuevo. Ya casi vamos cerrando con este análisis, pero lo más importante es que quiero dejarle que con solo estos 6 puntos, ya vimos la sostenibilidad social, que es muy importante, ya vimos la sostenibilidad ambiental, que es muy importante, y aquí, gracias a estos 6 puntos que estamos colocando, estamos analizando para aprender bueno, si yo compro una propiedad en $120,000, doy una prima del 20% y la logro alquilar $800 mensuales con estos gastos estimados, bueno, ¿cómo me va a ir en el análisis financiero? Y aquí, por ejemplo, vemos que dado este supuesto, ¿verdad? Dado este supuesto, vea qué interesante, y aquí lo podemos ir viendo. En este supuesto, vean qué interesante que aquí podríamos decir que es una inversión bastante atractiva, que me está dejando de cada $100 que yo le invierto, mensualmente me está dejando un 6.3, según este análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Hay que revisarlo, pues a detalle, pero inicialmente me está diciendo que cada $100 me devuelve 6.3, lo cual es bastante interesante para una inversión inmobiliaria y lo vuelve atractivo sin necesidad de que haya tanto riesgo. Y cuando vemos el retorno, eso sí, cuando analizamos, y esto es la parte importante, el retorno a la inversión, si bien es cierto, en el corto plazo no me va dejando mucho y a veces, inclusive me puede dar resultados negativos, ¿verdad? Normal. Aquí es donde yo quería que ustedes lo vieran como inversionistas, como todas aquellas personas que están diciendo, mira, Josué, yo quiero comprar esto, pero para ganar en el largo plazo. El retorno sobre la inversión a 10 años, ¿verdad? Considerando que ese terreno va a ir aumentando un 5% todos los años en plusvalía, es del 403%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de cada dólar que yo invierto en 10 años, este proyecto le devuelve a usted $4 de retorno. O sea, le multiplica por 4 su inversión, según estos supuestos. Y de esta manera, usted se va dando cuenta cómo usted puede analizar que con una cuota de 704, que más o menos es lo que le quedaría, puede obtener gastos mensuales de 824. Por ende, como les decía, puede ser que usted el resultado le dé negativo. O sea, que usted tenga que poner un poquito más de plata que la cuota del alquiler. Pero cuando usted le toma en cuenta que esa propiedad puede subir de precio a través del tiempo, entonces usted se da cuenta que sí es rentable, porque una vez que usted la vende, la ganancia por la plusvalía más lo que usted poco a poco va a ir percibiendo de los alquileres, le da un retorno financiero importante. Y de esta manera, y de esta manera, damos espacio para que ustedes hagan las preguntas y las consultas. Vean ustedes que con solo 6 puntos que colocamos, logramos medir cómo se genera esto para que un pequeño inversionista, una familia pueda comprar esa casa de sus sueños o diversificar sus ingresos. Hay montones de personas que tienen una platilla ahí que les sobra y que Siempre Verde se puede convertir en ese proyecto para colocar su dinero, alquilarlo y generar una ganancia. ¿Qué les pareció?
Me parece excelente porque vieras que ha sido una consulta recurrente entre los miembros de la comunidad y entre las demás personas que se nos han unido a webinars anteriores. Esa precisamente ha sido una consulta que con este sistema que usted presentó, pues quedó clarísimo, ¿verdad? ¿Qué significa esta verdadera oportunidad? Entonces yo creo que ha sido muy claro. Por acá nos están haciendo una pregunta y ya estamos buscando la respuesta, porque nos estaban preguntando que si las tasas son ajustables y si hay penalidad si lo pagas antes de los 30 años. Entonces, la respuesta para esto es que si que las tasas son variables, se ajustan de acuerdo a las políticas del banco, como suele pasar, ¿verdad? Ujú. Algunos bancos sí ponen penalización por cancelación anticipada, pero la mayoría no. Recordemos que la idea es que las personas puedan financiarse y para eso promotores urbanos tiene una línea, ¿verdad? Y abierto relacionamiento con diversas entidades bancarias. Entonces, creo que esta es una respuesta generalizada, ¿verdad? Porque va a depender muchísimo del caso y donde se esté realizando el financiamiento. También nos ayudan por acá con la respuesta que si la canción anticipada es cuando el crédito es a 30 años y llegan a cancelar en los primeros años, ¿verdad? Era lo que Ujú. estamos hablando de que podría haber una penalidad en ese caso. Sí, hay un tema bien importante ahora que mencionabas este asunto, y es que cuando uno es un inversionista, hay que pensar contraintuitivamente, contraintuitiva. Por ejemplo, ¿cuándo es que la gente compra luces de Navidad? En diciembre, cuando están más caras, Correcto. ¿verdad? Pero así no es como tenemos que pensar como inversionistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, un proyecto como Siempre Verde viene a ser un proyecto pionero en una zona que fijo va a jalar más proyectos de índole similar. Lo que pasa es que ya cuando se generan esos proyectos, ya el precio aumentó, ya se generó, entonces ya no es tan atractivo. En cambio, este proyecto, desde la perspectiva de un inversionista, está siendo el pionero en la zona, en un lugar con alto atractivo y alto eventual dinamismo, y se vuelve bien interesante para la inversión. Pero eso sí, hay que ser contraintuitivo. O sea, lo que la intuición le diría a una persona, no, mira, apenas esté lleno de otros condominios. Sí, pero es que ya ahí se perdió la plusvalía. En cambio, estos proyectos son los que uno tiene que llegar y decir, uff, a este sí le puedo apostar porque voy a agarrar todo el crecimiento por metro cuadrado que se va a generar con el dinamismo posterior de la zona, y ahí es donde viene el retorno importante. Eso es un poquito más técnico. Y lo otro es que también hay que saber no solo leer los datos contractuales, sino también hay que saber leer el momento. Y Costa Rica se ha venido, el Estado costarricense se ha venido portando bien con las finanzas públicas. Justo hoy salió el informe de la OCDE, y vamos bien portados, vamos bien portados. Entonces, como vamos bien portados, quiere decir que las tasas de interés van a tender a bajar. Estamos en un ciclo bajo y aquí es donde hay que amarrar las deudas a largo plazo, Claro. porque aquí es cuando las amarras a la baja y ya después cuando suben te sostienes bajo. Es contraintuitivo, ¿verdad? Mucha gente, y nuevamente, como bajan las tasas, entonces ya no me pagan tanto las entidades financieras por mis ahorros, y aquí es donde hay que brincar de los ahorros a los bienes raíces, porque viste que te dan 6.3%, que era muy poquito, pero los bancos dentro de unos 1 o 2 años te van a estar pagando un 4, un 5, y entonces tienes que buscar otro tipo de análisis. Y esto suponiendo esta tasa. Luego, la fluctuación en las tasas que decía Alexander, Flor, en el down payment, es bien importante tomar en cuenta que en efecto sí tienden a variar, y tienden a fluctuar, pero aquí en esta coyuntura lo más probable es que tiendan a ir bajando, tiendan a ir fluctuando hacia abajo, por lo mismo, mientras nos sigamos portando bien, ¿verdad? Porque el Estado sigue siendo el pez más grande de la pecera, y por ende lo que tome decisiones nos va a ir afectando. Entonces se vuelve en una inversión, sobre todo estos proyectos, Siempre Verde, se vuelve bien interesante porque se viene a ser el pionero en el área, y eso es que yo ya lo vi hace 6 años en una zona similar, con un desarrollo similar, y lo que termina jalando es otro montón de proyectos. Pero Por si agarras el primero,
agarrar la plusvalía por metro cuadrado. Entonces, yo ya he visto ese patrón antes y ojalá los que están aquí participando lo puedan también implementar. Correcto, y que aprovechen la oportunidad también que les estábamos diciendo, ¿verdad? Que durante este mes y, ¿verdad? Y en esta primera etapa que estamos hablando, ¿verdad? La primera cuota es gratis, ¿verdad? Para quienes se conecten en este webinar también. Entonces, creo que lo que usted decía, sumado a estas ventajas que hay, ¿verdad? Cuando está arrancando un proyecto de esta índole en primera etapa, es relevante, ¿verdad? Y ya muchas personas están aprovechando que eso que usted decía, entonces tampoco es que se pueden esperar mucho porque tampoco, ¿verdad? Van a perder, o sea, tampoco es ilimitada la cantidad de apartamentos, entonces tienen que aprovechar de una vez. Viera que voy a aprovechar que estoy aquí porque en un webinar anterior que tuvimos, ahora que usted hablaba de todos estos temas también importantes en finanzas, nos preguntan siempre mucho que si es mejor en dólares, que si es mejor en colones. ¿Qué opina usted de eso, Josué? Vamos a ver, en finanzas, por lo general, no hay respuestas buenas o malas dentro de la media. Hay decisiones e implicaciones. Entonces, eso es lo importante. Hay decisiones e implicaciones. Antes que nada, voy a compartirles el enlace del prompt que yo coloqué para que usted después pueda seguir haciendo cálculos. Ahí ya queda listo y usted puede seguir usando otros escenarios y cambiar esos 6 puntos y con solo cambiarle cositas, usted puede ir viendo los cambios. Uy, eso está genial, Este, Josué, porque ya no lo estaban pidiendo. Ujú, exactamente. Entonces ya ahí para que lo puedan ir trabajando. Ok, voy con tipo de cambio y creo que ahí estaba fijándome que hicieron otra pregunta muy importante sobre el manejo de la liquidez de la cuota, de la cuota a la hora de invertir en la prima. ujú, Ok, sobre el tipo de cambio, vamos a hacer un análisis estructural. Estaba yo justo cuando estaba en la Universidad de Chicago, hubo un foro bien importante, había mucha gente de Latinoamérica, y entonces el foro era de que qué iba a pasar con el dólar. Y yo lo que les decía en el foro, dichosamente se cumplió. Y yo les dije, el dólar se va a debilitar porque por más hegemonía que tenga Estados Unidos, uno de cada $4 de la historia de la humanidad se imprimió el año 2020 al año 2022. O sea, se creó, de cada $3 que habían, se inventó uno nuevo en ese periodo. Y eso, y pues, debilitó un poco la moneda. Y eso lo estamos viendo en Costa Rica, donde los dólares, ¿verdad? Vimos cómo de forma coyuntural los dólares han tendido a aumentar en la economía costarricense y eso también tiene que ver porque Costa Rica ha venido nuevamente portándose muy bien el Estado y la economía ha venido creciendo y ha traído récords de inversión extranjera directa. Entonces, eso es para darles contexto a todas las personas que nos escuchan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir puntualmente que el riesgo de invertir en dólares ganando en colones existe. Y si yo lo asumo, como hoy está bajo, mañana puede subir, ¿verdad? Si el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, sube las tasas, eso subiría y eso me metería en un problema. Entonces, si yo gano en dólares, mejor me endeudo en dólares. Y si gano en colones, mejor me endeudo en colones. Y más que trabajar en eso, yo me enfoco mucho en trabajar en la productividad de las personas. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi trabajo? ¿Para qué importa cuánto suba? Yo cada día le voy a poder hacer frente a eso porque estoy esforzándome en cada día ser más productivo y ganar más, ¿verdad? No trabajar solo desde la defensiva, sino también desde cómo soy más productivo en mi trabajo para ujú. generar más. Y paso a la siguiente pregunta que me parece bien Sí, interesante. es bien interesante y bueno, yo tengo la respuesta desde el punto de vista de promotores. Por ejemplo, en Siempre Verde, si la prima se puede pagar fraccionada, ¿verdad? Y hasta el momento de la formalización. Este es precisamente uno de los beneficios de comprar en preventa. Entonces, no sé si con eso estoy, ¿verdad? Estamos respondiendo a la pregunta que nos hacía acá Alexander sobre precisamente el 20% de prima, ¿se paga entero o en fases, ¿verdad? Fraccionada. Creo que con eso Sí, respondemos, Josué. sí, y también cuidas la liquidez. Desde la perspectiva financiera, no te obliga a sacrificar tus reservas financieras en un solo tiro, sino que poco a poco le puedes ir abonando, lo cual desde la perspectiva financiera también es muy recomendado, ¿verdad? Hay gente que me dice, tengo ya la prima, ¿qué hago? Bueno, si te la están fraccionando, pues Claro, de utilizarla de esa manera. aprovechalo. Y Sí, claro. exactamente. Josué, ¿qué le parece si a estas alturas hacemos como un resumen de los elementos
esenciales que usted contemplaría, ¿verdad? A la hora de hacer esta recomendación a las personas, desde el punto de vista que partimos, ¿verdad? Que es viendo la parte de sostenibilidad hasta Ujú, involucrándolo directamente con el tema financiero, ¿verdad? Para dar respuesta a esa disyuntiva que se tiene, ¿verdad? De cómo logro hacer una compra de un apartamento, en este caso, de mi vivienda, pero respetando, ¿verdad? Y en armonía, como usted decía, con el ambiente. ujú. Bueno, punto número uno, el mundo está cambiando, social y ambientalmente. El mundo se está calentando y calentarse no solo significa que hace más calor, sino que cada día hay menos zonas cultivables. Y también cuando se secan las cosas, se seca mucho y cuando llueve, llueve mucho. Y eso es algo que va a generar también impactos sociales, sobre todo los flujos migratorios. Eh, Hay gente que va a migrar de un continente a otro y no van a ser dos o tres personas. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos que, ya no es si capitalismo, socialismo, comunismo, ahora es cómo nos convertimos en economías resilientes, cómo adaptamos nuestra sociedad y el mundo a la forma en la que cambia. Entonces, a partir de ese cambio, tenemos que repensar la forma en la que nos vestimos, la forma en la que viajamos, la forma en la que compramos. Yo soy fiel creyente de que vamos a aprender a arreglar lavadoras como antes, vamos a aprender a arreglar teles como antes, vamos a aprender a arreglar las refrigeradoras como antes, porque hay que repensar nuestro consumo y eso involucra el lugar donde vivimos. Entonces, un lugar como Siempre Verde es un lugar que tiene un tema bien importante, es que parece paradójico, pero al estar rodeado de temas verdes, cuando empieza a llover bastante, se va a defender muy bien. Cuando haga mucho calor, se va a defender muy bien. Y el tema de la iluminación y el tema de la ventilación son temas que son importantísimos, porque es que como somos Costa Rica tiene un clima muy privilegiado, pero eso no necesariamente va a ser así todo el tiempo. Entonces, si usted ha vivido en otros países donde el frío es muy frío y el calor es muy duro, estos elementos son importantísimos porque así viene la factura de calefacción y así viene la factura también del aire acondicionado y la iluminación. Y recuerden que esto también puede impactar también en la factura eléctrica. Entonces, hay que replantearlo. Pero entonces, para finalizar, el tercer punto es, bueno, yo tengo que ser ambientalmente sostenible, socialmente sostenible, que ya sabemos que una comunidad como Siempre Verde va a generar un impacto va a generar un impacto social, generando empleos directos, indirectos, importantísimo para la zona, pero también, mira, ¿me va a alcanzar, sí o no? Entonces, ahí sí no le delegue a la entidad financiera, no le delegue a la desarrolladora como promotores urbanos, sino que empodérese usted de sus finanzas personales y haga los análisis correctos. Bueno, ¿cuál es la prima que tengo que ahorrar? ¿Cuál es la cuota bancaria que puedo soportar? Y si lo voy a alquilar, cuáles deberían ser los supuestos que tengo que tomar en cuenta a la hora de hacerlo? Porque mucha gente viera que se me desalienta cuando empiezo a alquilar y dice, qué raro, es que yo pensaba que me iba a dar positivo y me da negativo. Entonces no era negocio alquilar, sí es negocio, pero hay que entender que son inversiones a 10 años. Y lo otro que me pasa es que la gente no me toma en cuenta de que hay que pagar impuestos municipales, que hay que pagar una cuota de mantenimiento en el condominio y que hay que pagar los intereses de la deuda. Pero si tomamos en cuenta la plusvalía, en unos 10 años sí te va a compensar. Lo que pasa es que hay que quitar ese realismo mágico de que uno se hace millonario con las inversiones de la noche a la mañana. En el mundo no funciona así. Sí, sí es rentable, pero hay que entender que es como una semillita. Cuando uno compra un apartamento para alquiler, es una semillita que germina de 7 a 10 años. Por más que le grites, por más que le trates con cariño, por más que quieras hacerlo, esa semillita te va a durar de 7 a 10 años en florecer, ¿verdad? Es como una cosecha, es como sembrar madera. Por más que quieras, te va a durar tus años en florecer. Y lo mejor que haces cuando estás mitigando eso es generarle acabados bien bonitos al apartamento para que los inquilinos los cuiden, se vea bien, bien bonito y darle un mantenimiento razonable para que te genere esa semillita, para que en 7 10 años recuperes, no tanto por lo que te generan los alquileres, sino que al vender la propiedad generas una plusvalía que te genera un retorno, como lo vieron, del 400%. Y esos números yo los revisé. Por aquello yo dije, voy a revisarlos 2 o 3 veces porque me asustaba que era tan alto y sí es bastante alto, pero hay que tener paciencia.
Y ese sería el resumen de los puntos. Muchas gracias, José. Definitivamente unos consejos súper saludables. Yo le agrego un elemento adicional de Siempre Verde y es que además de vivir en armonía vas a estar cómodo, ¿verdad? Que eso es importantísimo porque son todos los elementos, ¿verdad? El bienestar es por todo lado, entonces creo que también eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta, ¿verdad? La comodidad y la Ujú. belleza que tiene ya el proyecto inmobiliario de por sí. Y les recordamos también que la primera cuota será gratis al reservar su apartamento en Siempre Verde a quienes nos acompañaron hoy aquí en vivo, como decimos nosotros, y quienes se van a unir una vez que compartamos esta transmisión también les va a aplicar este beneficio. Josué, ha sido de verdad un placer volver a conversar con usted, siempre tan agradable, siempre tan ameno y siempre dándonos ese conocimiento, dejándonos esa fórmula que es esencial y muchas personas nos lo estaban pidiendo también para que puedan hacer directamente sus cálculos. Y de verdad que sí, gracias por unirse a Promotores Urbanos y con este nuevo proyecto que ya inició en su etapa primera de construcción. Así que los invitamos a todos a que también se unan. Tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí en el chat les estamos poniendo el link para que puedan unirse. Ahí vamos a estarles compartiendo mucho más información sobre el proyecto, sobre este tipo de consejos y demás información para que todos estemos bien unidos y bien al tanto de todas las novedades que tenemos. Josué, muchísimas gracias, le deseo muchos éxitos y espero que nuevamente volvamos a conversar muy pronto. Un placer y muchas felicidades a todos los futuros propietarios de este proyecto. Van a ver que les va a ir súper bien. Bueno, Así un gusto. será. Muy buenas noches a todas y todos y que tengan un excelente fin de semana ya que estamos ya a las puertas del viernes. Gracias.